Los logaritmos son usados en muchos campos, como son en la astronomía para calcular grandes distancias o hacer cálculos con grandes números, así como en la microscopía. Además, se utiliza para calcular el nivel de ruido en física, el nivel de intensidad de movimientos telúricos y en matemáticas financieras para también hacer cálculos acerca de intereses. Por eso nos vamos a encontrar en muchas situaciones en las cuales necesitamos reducir o simplificar expresiones matemáticas o cálculos y para ello debemos conocer las propiedades de los logaritmos. Entonces, vamos a empezar viendo el logaritmo de una unidad. El logaritmo de una unidad consiste en que usted tiene el logaritmo de una base del número uno. Entonces, ¿a cuánto tiene que elevar usted una base A para obtener el uno? Pues esto viene relacionado con las propiedades de los exponentes, ¿cierto? Todo número o toda base A, ¿cierto? Elevada a la cero va a ser igual a uno. También tenemos la propiedad del logaritmo de un producto. Dice que el logaritmo de base A de un producto x por z se va a poder expresar como el logaritmo en base A del primer factor, o sea de la x, más el logaritmo de la misma base A del segundo factor, es decir, de la z. En otras palabras, nosotros podemos escribir o reescribir o expresar un logaritmo en base A de un producto como una suma de logaritmos, ¿cierto? De los factores manteniendo la misma base. Es importante también tener en cuenta que las propiedades no se aplican siempre pues, en una dirección, es decir, por ejemplo, en este caso de izquierda a derecha, no es que expresemos el producto como una suma, sino en algunas ocasiones nos puede resultar útil expresar una suma de logaritmos que tengan la misma base como el logaritmo de un producto. Entonces, eso es lo que va a suceder en algunas de las propiedades de los logaritmos. Continuando, el logaritmo de un cociente eh, se puede relacionar con el logaritmo de un producto, porque el logaritmo de un producto era convertir un producto, ¿cierto? El logaritmo de un producto en la suma de logaritmos. En el logaritmo de un cociente, lo que vamos a hacer es convertir ese cociente en una resta de logaritmos, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar la misma base y trabajamos con el numerador, entonces va a quedar el logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a de el denominador. Continuando, el logaritmo de una potencia. Esta propiedad también es muy utilizada. En este caso, tenemos un logaritmo de una base a de un número x y ese argumento está elevado a una potencia, un exponente z. Bien, en este caso, lo que debemos hacer o lo que se puede hacer es tomar ese valor de z, ¿cierto? El exponente, y vamos a colocarlo como factor multiplicativo de todo el logaritmo. En este caso, lo que hacemos es que el valor de z se baja, ya no queda como exponente, y se convierte en un término o factor que multiplica el logaritmo en base a de x, como queda en este paso. Nos dimos cuenta que el valor de z ya no está como exponente y de esa forma eh, podemos dejar ese exponente expresado como si fuera un factor multiplicativo. Entonces, continuando, el logaritmo de base es una de las más sencillas propiedades. Nos quiere decir que si usted tiene el logaritmo en base a de a, es decir, si usted quiere encontrar el exponente al cual debe elevar una base a o un número a para obtener el mismo a, pues ese número o ese logaritmo va a ser 1, porque a la 1, todo número elevado a la 1 va a dar el mismo número, es decir, va a dar a. El logaritmo de una raíz, en este caso, en el argumento de la operación tenemos un radical, ¿sí? Y dice logaritmo en base a de la raíz z
de x. Lo que debemos hacer es fijarnos muy bien en el índice de la raíz y trabajar con el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo va a ser, si es z, el índice va a quedar 1 sobre z. Este 1 sobre z lo vamos a colocar como factor multiplicando al logaritmo, haciendo de cuenta que no existe la raíz, entonces nos quedaría logaritmo en base a de x. La raíz, en este caso, la raíz z de x, la convertimos en el inverso multiplicativo 1 sobre z. Y finalmente multiplicamos por el logaritmo en base a de x. El cambio de base ya lo trabajamos en un video anterior. Consiste en tomar un logaritmo de una base a de x y expresarlo como una división de dos logaritmos que tienen la misma base pero que es diferente a la original. Es decir, el logaritmo en base a de x, que es este que estamos acá señalando, lo vamos a convertir en, primero tomamos el argumento y escribimos logaritmo, trabajamos en otra base de x y dividimos entre el logaritmo de la misma base que elegimos inicialmente, pero vamos a sacar el logaritmo en base ¿de quién? De la base del primero, es decir, vamos a sacar el logaritmo en base c, en este caso de a. Recordemos, si se les ha olvidado, que esta x la llevamos acá al numerador, trabajando con una base, y esta base va a quedar de argumento del logaritmo que está ubicado en el denominador, el que divide. Ese va a ser el argumento del logaritmo que divide. Ahora vamos a ver algunos ejemplos numéricos para seguir reforzando el tema de las propiedades de los logaritmos. Entonces, logaritmo de una unidad. Recuerden, ¿a cuánto debo elevar el logaritmo, cierto, la base de un logaritmo para que obtenga el número 1, para que el argumento sea 1? A logaritmo base 6 de 1, pues va a ser 0, porque 6 a la 0 es 1. El logaritmo de un producto, logaritmo en base 2, del producto 4 por 8, va a ser igual a la suma de logaritmos, ¿cierto? De los factores, es decir, logaritmo en base 2, tengo la misma base, logaritmo en base 2 de 4, más logaritmo en base 2 de 8. El logaritmo de un cociente se va a expresar como una resta de logaritmos que van a tener la misma base y se están restando el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, dejando la misma base que tenía inicialmente. Entonces queda base 3, logaritmo de 27, menos logaritmo en base 3 de el 9. Continuando, el logaritmo de una potencia, en este caso el logaritmo en base 4 de 16 a la 2, muy sencillo. Tomamos el exponente al cual está elevado el argumento y pasa a multiplicar a todo el logaritmo, ¿cierto? Que estaba inicialmente. Hay un cambio de posición. Entonces quedaría 2 por logaritmo en base 4 de 16. El logaritmo de base, una de las más sencillas, repito, logaritmo en base 7 de 7. ¿A cuánto hay que elevar el 7? ¿Cierto? Para que nos dé 7, pues 7 a la 1 nos va a dar 7. El logaritmo de una raíz, aquí tener cuidado del procedimiento, queremos eliminar esa raíz, expresar ese logaritmo que tiene un argumento radical en una expresión sin ese radical. Entonces lo que debemos hacer es hacer de cuenta que vamos a sacar el logaritmo en base 3 de 27, pero ese logaritmo en base 3 de 27 lo vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo del índice. Es decir, que si el índice de la raíz es 2, vamos a trabajar con un medio y multiplicamos por el logaritmo en base 3 de 27 como si no existiera la raíz y nos quedaría de esta forma. Por último, el cambio de base, muy utilizado. Entonces tenemos un logaritmo en base 4 de 16 y lo queremos expresar en otra base. Entonces lo que podemos hacer es tomar el argumento de ese logaritmo y
trabajando en otra base, por ejemplo en este caso en base 2, vamos a colocar logaritmo en base 2 de 16 y vamos a dividir entre otro logaritmo que tenga la misma base que el de arriba y va a ser el logaritmo en base 2 de 4. Entonces, aquí, fijémonos, ese 16 va al numerador y el 4 va al denominador y hacemos un cambio de base. Entonces, veamos si es cierto. ¿A qué número hay que elevar el 4 para obtener 16? La respuesta es 2, ¿cierto? 4 a la 2 da 16, es decir, que el logaritmo en base 4 de 16 es 2. Ahora veamos si aquí nos da. Logaritmo en base 2 de 16, ¿a cuánto hay que elevar el 2 para obtener 16? Pues a la 4, entonces el resultado arriba sería 4. ¿A cuánto hay que elevar la base 2 para obtener el 4? Pues a 2, es decir, que el resultado de acá arriba sería 4 y el de aquí abajo sería 2. 4 dividido entre 2 daría 2. Y ese es el resultado, ¿cierto? Que confirma que ese cambio de base está funcionando.